Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, la idea es continuar con duditas del taller si las tienen. Si no, empezamos clase normal. Cuéntenme, muchachos, si tienen alguna duda. Bueno, mientras van revisando, sé que algunos tienen dificultades para viajar por el tema del paro minero. Aquí hay alguno que tenga ese impedimento. Hola, profe, buenos días. Sí, Hola, yo tengo ese impedimento. ¿tú dónde vives? Profe, yo estoy en la sede de Caucasia, pero no vivo en Caucasia. Vivo cerca del municipio de Caucasia. Ok. Porque pues como hemos estado este laboratorio ha estado tan aplazado por las otras situaciones con biología, entonces pensar en aplazarlo no es buena idea. Además que ya está muy lejos este segunda evaluación que debió haber sido hace rato. Por eso pues no lo vamos a aplazar, sino que vamos a van a trabajar igual en los equipos con la información que se extraiga pues durante la práctica. Van a hacer el informe. El diagrama de flujo de todas maneras lo hacen, el que les haya correspondido y me lo envían. Me lo pueden enviar para ese mismo viernes. Y hacemos la evaluación también de forma simultánea con los compañeros que estén acá a la misma hora. Listo. Yo les digo Oh, cómo, todavía no sé, porque si debo confirmar cuántas personas son, les voy a poner un correo para que me respondan o de una vez me dicen aquí, cuántas personas son los que no pueden estar el viernes por ese asunto y, y yo ya defino cómo hacemos esa evaluación. profe, yo también en el momento pues no podría viajar. Igual pues hay que esperar al viernes porque pues no se sabe si la situación se puede mejorar. ¿Y tú dónde estás ubicada? Yo vivo en Cisneros. Ah, ok. Y en este momento hay dificultades para hay dificultades por allá. Sí, profe, la vía ahí en Porce está pues como que la cierran por momentos. Ah, Entonces no sé si de aquí al viernes pues ya se mejoraría porque pues así fue en biología, lo cancelaron, pero de ahí al sábado ya estaba arreglada la cosa. ok, bueno, esperemos a ver, bueno, igual, si llegan, pues bienvenidos, pero sí, muy bueno tener de una vez como lista de personas que de pronto tengan la dificultad para desplazarse, hay que saber ese listadito. Gisette, listo, Gisette. Gisette, ¿tú dónde es que vives? Buenos días, profe, en Caucasia. Hola, En Caucasia, profe. ah, sí, listo, listo. Profe, yo también, Ay, Juan David, ¿tú dónde estás? Ah, también de Caucasia, profe. Julián David.
Listo, muchachos. Bueno, por ahora entonces aquí los voy anotando. Bueno, ahora sí, cuéntenme si tienen dudas. Profe, Podemos Sí, revisar el ejercicio E, el aunque ejercicio, ¿cuál? no- si la U tiene preguntas, que empiece ella. Listo. Laura, bueno, gracias. El 14, profe. el 14. El 14, sí. Es El que del no, etileno. sí, como que me enredé al entender lo que me estaban pidiendo. Ok, vamos a mirar qué nos dice. Entonces el ejercicio dice así. El etileno C2H4, un importante reactivo químico industrial, se puede preparar calentando hexano. Listo. C6H14. A esta temperatura 800 grados. Entonces eso es una reacción de descomposición donde el hexano se descompone en varios productos y entre ellos está el etileno. Si el rendimiento de la producción de etileno, o sea, este es 42,5%, ¿qué masa de hexano se debe utilizar para producir 481 gramos de etileno? Listo. Entonces, la pregunta, ¿cómo lo interpretas tú, Laura? Profe, pues yo lo primero que hice fue utilizar ese porcentaje. Pues lo puse como en la ecuación del rendimiento de la Ujú, reacción fue. Y de ahí despejé como el rendimiento teórico exacto. el etileno. Sí, el etileno. Ujú. Pero ya de ahí me enredé. O sea, sí saqué como el rendimiento teórico de ese otro compuesto, pero ya no sé si eso hay que volverlo a llevar como a un rendimiento real. No, ya, Hay ya. que, ¿Cuánto te dio ahí este rendimiento teórico el teórico del etileno, del etileno? 1132 gramos. 1132 gramos. Listo. Ahí ya tienes lo que se produce si fuera al 100%, ¿cierto? Pero la realidad es que se produce esto, Ajá. 481, porque el rendimiento es muy bajito. Listo. Y con este, ¿qué podemos hacer? Con este, Fuiste y la- averiguaste los gramos de hexano. sí. Eso es lo que había que hacer. Ah, bueno. Es que ahí como que me estaba enredando con ese rendimiento real y el teórico. No, no, ya lo aplicaste, ¿cierto? Esto, Ah, esto ya se aplicó. sí, Listo. yo apliqué lo Entonces ya, de pasar a moles y ya en eso, esa misma la equivalencia y el ciclo exactamente. molecular. Sí. Y aquí como no, no podemos pensar en balancear ecuaciones porque aquí ya nos están hablando de otros productos, ¿cierto? Entonces, de una vez vamos a asumir que es una mol y una mol, ¿cierto? Esa será la equivalencia. Y Ah, listo. Ahí no era necesario entonces balancear. Ok. No, no, precisamente porque estos otros productos que no sabemos qué son ni en qué cantidad ni nada, nos van a hacer parte de la descomposición del hexano, ¿cierto? Entonces, solo se trabaja con la ecuación como está ahí. listo. Y ya Sí, antes esa también era como otra duda, que es, no sabía cómo sacar esos otros productos y no sabía si estaba bien la equivalencia.
con esos dos valores. Eso sí, así es. Ah, listo. Entonces ya Súper tenemos bien, gramos de hexano, llamamos a moles, de moles se pasa a moles de hexano, perdón, gramos de etileno, moles de etileno, moles de hexano, gramos de hexano. Listo. Listo, Laura. Entonces, resuelta la duda. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ahora sí, Brian iba a preguntar algo. Así, profe, eso es en balance ácido, Sí, el E. por aquí. Ujú, L, profe. Este. Sí. Es que digamos que lo hice, pero me da unos valores muy grandes y digamos, como que al momento ya de ponerla en la ecuación química no me daba. ¿No te Porque, dio el balance? no. Pues hagámoslo. ¿Alguien ya lo hizo? Y Laura, pero digamos que es que, profe, ella sacó pues este yodo con el oxígeno. Sí, Y eso es lo que hay que hacer. entonces esa es mi pregunta, no sé en qué momento uno debe sacar como el ion completo, porque pues la mayoría de los que he hecho no como que no saco el ion completo. Bueno, recuerda que la técnica de ion electrón es precisamente eso. Hay que sacar el ion completo y por lo general está acompañadito del oxígeno, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Cuando no sacamos el ion completo, sino el elemento solito, cuando estamos hablando de balance redox, que en el balance redox no se tiene en cuenta el ion completo, sino solo el átomo que está cambiando de número de oxidación. Pero si quieres, lo hacemos. Si quiere, muchachos, lo hacemos. Lo voy a poner por aquí. HNO3. Usted me va diciendo qué tiene. Más agua. Listo. Ahí ya está planteada la ecuación. Bueno, entonces, ¿cómo son esos números de oxidación? 0 Ujú, más uno más 5 menos 2 ujú. más 2 menos 2 más uno más 5 menos 2 y más uno menos 2. Listo. El Entonces nitrógeno se reduce ajá, el y nitrógeno se el yodo se reduce, oxida. se reduce porque gana electrones y el yodo se oxida, pierde electrones. Muy bien. Entonces las ecuaciones son el nitrato, mira, ahí, ¿qué hice? Saqué solo el ion y aquí pues no le quité el oxígeno porque ese hay que balancearlo de todas maneras. Así lo tienes. No, profe, yo saqué solamente eso solo con el nitrógeno. Ah, bueno, si quieres le trabajas y ensayas cómo da. Y aquí también pasa algo parecido. Ah, por eso me quedan esos números tan inmensos, porque Claro. allí al final me tocaba como que sacar tres aguas y ya después multiplicarlo por 10 Ajá. como para quitar los electrones. Entonces sí, por eso me quedan esos números tan inmensos. Bueno, pero ya entonces toca camellarle por este lado. Eso, ya trabájale por acá y miras. Dense cuenta que, también para eso está la tablita de los iones, que, a ver si está por acá.
Es que no sé si recuerdan, véanla acá, que esa está en el libro. Miren los iones completicos. Entonces, es muy común estos aniones con el oxígeno. Vea el nitrato ahí, ve, no está el del yodo. Todos estos iones salen solitos. Miren, por ejemplo, el amoníaco, el amonio, perdón, el ion amonio. Salen como acompañaditos. Listo. Bueno, volvamos al taller. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta sobre el reactivo límite. Sí. Sino, pues, o sea, no es una pregunta al taller, sino como una pregunta puntual. Sino que, o ahí tiene abierto el taller. ¿Cómo, cómo? Ahí Sino tiene que abierto el taller. no, ¿qué el taller qué? Y si puede mirar el punto 15 un momentico, Ah, por el favor, no me 15, el escucha. 15. Sí, ahora sí. Punto 15, el taller. Pero sino que la siguiente duda, sino que yo, por ejemplo, esas, para sacar relativo límite, yo lo que hacía, por ejemplo, era dividir el 6 con el 1 pues a la relación molar. Entonces en Mm, caso me da como menor que el 6. ujú, Entonces, como yo, si era menor, entonces el relativo límite era el litio. sí. Pero, pues, o sea, yo lo hice y entonces me quedó mal. ¿Y por qué? Pero entonces, pues miren otro lado que hacían, por ejemplo, esos gramos que nos dan acá, digamos 12,3 gramos de litio y 33 gramos de nitrógeno, los Nitrógeno. pasé a moles, ¿cierto? Claro, eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces después de cuando lo pasé a moles, eso lo que me dio, lo dividí, por ejemplo, 6 dividido entre las moles que me dio de litio, me dio un ejemplo 1,77 moles, ¿cierto? De litio. O sea, estás dividiendo moles de litio, estas 6 moles, sobre las moles que te dio a partir de los gramos. Sí, pues yo vi que por allá lo hacía mal, entonces le hice así y así hice con el otro. Y el que me daba menor, que ese era el relativo límite. No sé si es posible. Pues Bueno, nunca, entonces yo nunca cuando lo hice toca. así, ya me dio que fue el nitrógeno, sino que ese ejercicio pues yo lo busqué en internet y mostraban el resultado y daban que sí con el nitrógeno. em, pues miremos. Es que no tiene por qué. No tiene por qué no dar. Tenemos esta balanceada. ¿Cuánto te dio estos gramos, mejor dicho, el peso molecular del litio? O el peso pues atómico. Del litio, pues el litio solito me dio 6,939. No, no, no. Las moles. Las moles del litio. El peso atómico. Por eso, el peso atómico del litio es 6,939. Ah, 6,939, listo. Gramos mol. Y el nitrógeno, 14. Listo. Gramos mol, pero Utilicé 14 esto porque es 28 porque es nitrógeno molecular. ¿Sí? así 28, sí, profe, 28,012, pero yo utilicé los otros de Listo. Está bien. Bueno, entonces tenemos que estas moles, vamos a hallar las moles. A ver, yo alejo aquí un poquito. Vamos a hallar esas moles 12,3 gramos de litio. ¿Cuántas moles son? 6,939 gramos es una mol. ¿Cuántas moles son esas? Yo aquí tengo calculadora también. 1,77. 1,77 moles de litio. Y 33,6
gramos de nitrógeno dividido 28 gramos es una mol. 1.2. 1.2 moles de nitrógeno. Ahí está claro que el reactivo límite es el litio, porque miren que por cada mol de nitrógeno se necesitan 6 moles de litio, pero aquí tenemos solo 1,77. ¿Alguien más ya lo trabajó? A ver, yo pongo este número más bonito. Profe, yo lo hice con el factor, pues con el factor 6 y sí me dio el reactivo límite el litio. Exacto. Uno a veces no puede confiar lo que encuentra en internet. Pues me busqué por todos lados y pues daba lo mismo. Entonces sí es confiable, porque es que yo de todos los ejercicios que estaba haciendo lo hacía así con la relación molar y me daba. Entonces Ujú. llegué a ese que es el 15 y lo hice, bueno, no. Y, y cuando busqué pues internet como para uno rectificar, daba que sí por el otro. Pero entonces esa relación de decir que dividir un ejemplo 6 entre uno y si da menor el relativo ese es el litio, por ejemplo, en este. Claro, claro, claro. Bueno. Tú lo que tienes que averiguar es, ¿se cumple esta, o sea, cuánto hay del uno que se cumpla con el otro, ¿cierto? Entonces uno revisa y aquí pues es muy evidente, tenemos 1,2, necesitaríamos 1,2 por 6, eso es como 7 con algo, y apenas hay 1,77, entonces este es el reactivo límite. Ahora, lo que sigue es otra cosa, ¿cierto? El rendimiento real fue esto, entonces con el reactivo límite calculamos el teórico, ¿cierto? Lo podemos hacer de una vez. Tenemos, estas son las moles de litio que hay. Eh, Vamos a averiguar cuántos gramos a partir de esas moles. Entonces tenemos que 6 moles de litio me producen 2 moles del producto. No sé cómo se nombra, nitruro de litio. Y una mol, cuál es el peso molecular de este compuesto? Pues a mí me da 34.823. Listo. 34,823 gramos, ¿cierto? Del compuesto. ¿Cuánto nos da? 1,77 por 2 por 34,823 igual, y eso dividido 6. Eso nos da 20 gramos, 20,54 gramos. Me Mm, recuerda, porfa, porque este litio es el reactivo límite y tenemos mayores moles que el nitrógeno. No, no. La ecuación química balanceada nos está mostrando que las moles que debemos tener, por cada mol de nitrógeno debemos tener 6 moles de litio, ¿cierto? Esta es Sí, ecuación química balanceada. Pero nosotros tenemos unas cantidades de donde estamos, unas cantidades en gramos que los estamos llevando a moles para ver cuánto hay en realidad. Encontramos que tenemos 1,77 moles de litio y 1,2 moles de nitrógeno. Si nosotros queremos cumplir con esta relación, entonces 1,2 por 6. 1,2 moles de nitrógeno necesitan 7,2 moles
de litio para que reaccione completamente, ¿cierto? Para que sea exactica y se cumpla lo que dice esta ecuación química balanceada. Pero la realidad, esto es idealmente, pero en la realidad encontramos que solo hay 1,77 moles de litio. Por eso, como es el que menos hay de lo que se necesita, entonces ese es el reactivo límite. Este sí lo multiplicó por qué gramos, profe, los gramos de litio, ¿Qué eh, cosa? del, del nitrógeno. Es que usted dijo que 6 por 30. No entendí muy bien esa parte. Ah, bueno, hallamos a partir de estos gramos de nitrógeno, encontramos las moles de nitrógeno, 1,2, ¿cierto? Las moles que hay presentes. Para esta cantidad de moles, aquí, para una mol de nitrógeno se requieren 6, a ver, digámoslo así, 1,2 moles de nitrógeno. Lo vamos a llevar, vamos a buscar las moles que se necesita de litio, la relación, ¿cierto? Entonces, esto es 7,2 moles de litio. Ahora sí, pero ya, vamos a buscar. Gracias. Ahora sí, Sí, listo, profe, listo. moles de litio, pero no hay todo esto, ¿cierto? Esto no lo hay, apenas tenemos 1,77. Entonces, a partir de ahí es que trabajamos. Bueno, entonces se produjeron 20,54 gramos y apenas dio, o sea, en la realidad dio 5,89. Dividido 20,54. ¿Cuánto les dio ese porcentaje de rendimiento de reacción? 28.7. Yo tenía la duda, por ejemplo, uno ahí coloca el número exacto, por ejemplo, 28, o es bueno colocarle un décimo. Con un decimal está bien, 7. 28,7%. A todos les dio esto. Así me ha dado cuando le hice, por ejemplo, Ah, es que ese es. pues, sino que yo no le hice, por ejemplo, yo no utilicé las moles, sino que volví a utilizar fue los gramos, ¿no? Pues también me dio, no sé si se puede. ¿Cómo que volvió a utilizar los Por gramos? ejemplo, todo el reactivo límite era el nitrógeno. Entonces yo cogí, fue los 33.6 gramos de nitrógeno. Ok, pero yo no entiendo por qué te dio el reactivo límite el nitrógeno. Y bueno, el litio, Ah, el litio. fue el litio, sí, no, cogí fue los gramos de litio. Ah, sí, no hay Acá. problema. Entonces, para asegurarse mejor hacer esa relación que hizo aquí bajito en azul. Cuando hallamos Sí, las moles. sí, o sea, exacto, o sea, es toda como la deducción que podemos ir haciendo con toda la información que tenemos, ¿cierto? Entonces, para esa cantidad de nitrógeno necesitaríamos todo esto de litio, pero la realidad es otra, apenas tenemos esto, ¿cierto? 1,77. Hay que trabajar con lo que hay en realidad, ¿cierto? Bueno, entonces, y ya todos saben pues de dónde salió ese porcentaje, ¿cierto? Que es porcentaje de rendimiento igual al real, que es 5,89 sobre 20 gramos que nos dio 20,54%. Eso nos dio el 28,7%. Listo. ¿Tenemos más dudas? Aprovechen. Profe, en ese 16. Me lo supuse. eh, pues yo lo hice como o sea, utilizando pues las equivalencias, pero no sé si, pues si esa ecuación también se podría como llevar solamente a una sola, Es mejor tomando trabajarlo las por ecuaciones partecitas. Es mejor por trabajarlo parte. por partecitas porque es como una cadenita de sucesos.
¿cierto? Vamos a leerlo y a entender qué dice. Natalia. Profe, yo le hago una pregunta. En caso de que no se solucione, pues lo de que abran las vías, porque ya donde yo estoy ya la cerraron. ¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda asistir al laboratorio del profesor que tiene el otro fin de semana? Sí, claro. O sea que Em, pues el parcial se haría el viernes el normal. parcial sí o sí viernes, de alguna forma. Ok, y sí se podría asistir entonces al laboratorio del Sí, profesor. claro, claro que Ah, sí. bueno, profe, esa era mi duda. Sí, Entonces sí, sí, yo porque en de caso de que no hecho, pueda, sí, de una. le escribo al profesor para Yo, comentarle. yo le comento, los que Ah, quieran hacer bueno, eso, profe, muchas gracias. me dicen. Bueno, listo, muchas gracias. Porque de hecho con nosotros va a estar un estudiante de él que no puede el otro fin de semana, entonces va Sí, a estar profe, con él fue el que nosotros. me comentó incluso de que le Ajá. regalaron el correo suyo y me dijo que iba a asistir con nosotros, entonces por eso le pregunté. Sí, sí, sí. Ok, Esa es otra gracias, opción. profe. Listo. Bueno, entonces Laura nos está preguntando el punto 16. ¿Quién hizo ya el punto 16? A ver, que nos dé Profe, yo lo luces. hice, pero no sé si está bien. Contame cómo lo hiciste. Profe, de esas ecuaciones, pues se saca lo que se necesita, que es esas relaciones molares del, ¿eso cómo se llama? El primero, el 4NH3 Ese es el amoníaco. es el amoníaco, lo relacionamos con el NO. Listo. Ya luego en la segunda, el NO con el otro que hay ahí, Ujú, con el y ya dióxido de en la nitrógeno. última, ese otro para llegar pues al que necesitamos, que es el HS. Este. Ujú. Listo. Bueno, entonces ya sabemos, vamos a leerlo todo y vamos mirando qué hay que hacer. Dice, el ácido nítrico, que es este, se produce industrialmente mediante el proceso de Ostwald, representado con las siguientes ecuaciones. Se parte, esto es amoníaco y este es ácido nítrico, ¿cierto? El último. Este es el ácido nítrico. Bueno. Entonces, nos dicen que se dan estas tres ecuaciones, se dan esas tres reacciones. Listo. ¿Qué masa de NH3? O sea, nos preguntan por estos gramos de NH3 de amoníaco, se deben utilizar para producir 1 tonelada de ácido nítrico de acuerdo con el procedimiento anterior y suponga un porcentaje de rendimiento. Entonces, hay que tener en cuenta el 80% en cada uno de los pasos. O sea, hay que tener en cuenta tres porcentajes de rendimiento. 80%, 80% y 80%. ¿Se había Profe, entendido así? qué pena. Ah, profe, entonces ahí me equivoqué. Entonces Ok. aquí debemos utilizar, bueno, debemos encontrar tres reactivos límites. Estas tres ecuaciones, ¿o me equivoco? No, no hay que buscar reactivo límite. Ah, bueno, no, no nos Profe, dan yo, ganas. profe, yo hice fue ese Sí. rendimiento al principio y con pues esa tonelada y ya no lo volví a hacer. Ah, bueno. Entonces, hay que tener en cuenta que dice que es en cada uno de los pasos. O sea, en el paso uno, en el paso 2 y en el paso 3 hay que tener en cuenta ese rendimiento del 80%. Listo. Entonces, yo les recomiendo, les voy a dar tipsitos, pero para que ustedes lo trabajen. Y,
Y si quieren, ¿qué hacemos? Que ya se nos acabaron los días de asesoría. O si quieren lo trabajan de una vez ya y yo les doy un caminito. eh, o les doy el caminito y me escriben si se ven muy enredados. ¿Qué prefieren? Bueno, igual el caminito se los voy a dar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos dicen que necesitamos 1 tonelada de ácido nítrico, ¿cierto? Entonces vamos a pasar esa tonelada con estos factores de conversión. 1 tonelada son 2000 libras y 1 libra son 453,6 gramos. Entonces esa tonelada la pasamos a gramos y esos gramos los pasamos a moles. Y trabajamos todo con moles. Se trabaja todo el proceso con moles. Cuando lleguemos aquí, hallamos estas moles, ahí sí las pasamos a gramos, ¿cierto? Para que no nos enredemos. Por un lado. Entonces, miren que le estoy dando mucha guía. Entonces, tenemos esto en moles. Ahora, estas moles que tenemos, que es 1 tonelada, es la producción real. Pero vamos a hallarle la teórica. Supongamos que dieron 14 moles. Esto es real. Entonces, la teórica, ¿cómo será? Lo sacamos de la ecuación. Porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100, ¿cierto? Entonces, el teórico lo despejamos. Rendimiento teórico será igual al rendimiento real sobre 80%, que es lo que nos están diciendo que están rindiendo todas, por 100. Entonces el rendimiento teórico fuera 14 sobre 80%. Y eso, hagámoslo, 14% dividido 17,5. 80, 17,5. 17,5 moles, ¿cierto? Moles. Entonces ya tenemos el teórico de aquí. Tenemos estas moles, moles teóricas. Vamos a hallar con las equivalencias las moles de NO2. Hallamos estas moles. Nos venimos para acá. Estas moles que hallamos aquí, volvemos y le aplicamos el 80%. Pues volvemos, lo asumimos real y volvemos y hallamos el teórico y hallamos estas. ¿Sí o no? Con estas nos vamos para acá y serían nuevamente reales. Volvemos y le aplicamos el porcentaje, hallamos el rendimiento teórico y con la relación molar hallamos las moles de amoníaco. No, pues ya les dije todo. Y ya con las moles de amoníaco, muy fácil, pues hallamos los gramos. ¿Sí entendieron ahí el jeroglífico? A ver, borremos todo esto. Entonces, si ven, es largo. Me esperaba que lo preguntaban, me parecía raro que no lo hubieran hecho. Es largo y es de cuidado porque observen que cuando estamos hallando estas moles teóricas y hacemos siempre, podemos hallar estas otras teniendo en cuenta la relación de la ecuación química balanceada, ¿cierto? Tenemos esta, aquí también obtenemos esta.
le aplicamos el porcentaje, el 80% otra vez. Y con relación, la relación de la ecuación, esta es igual, obtenemos este. Luego obtenemos este, otra vez el 80% se lo aplicamos y obtenemos este con la relación que también es igual. Observen que la única que no es, que es distinta es acá. Denme un segundito, muchachos. Y aquí ya van a encontrar estas moles. Denme un segundito. Si lo están entendiendo, le decimos a la profe que nos los ayude a solucionar. Bueno, entonces se comprende qué es lo que hay que hacer. Profe, ahí en la parte que se utiliza la fórmula pues del rendimiento de la reacción, eh, también se puede pues utilizar como mole. Yo pensé que solamente era como gramos. No, también se puede como moles. Usted puede trabajar, de hecho, la recomendación es trabajar todo lo que pueda en moles porque eso de una vez podemos estar involucrando las relaciones estequiométricas entre los compuestos dentro de la reacción balanceada, ¿cierto? Entonces usted se mueve a lo largo de todo con moles y al final transforma a gramos. Profe, una pregunta. ¿Cierto que eso tiene, uno se puede ir por otro camino también? Hay más caminos. Sino que yo vi por allá como con uno parecido. Listo, hallamos las moles, como usted nos la enseñó, pues lo mostró ahí que, y después, como ahí nos dicen que el 80% en cada de los pasos, lo que hacía es que volvían esos por ciento, digamos 0,8 y no me acuerdo si los multiplicaba o los sumaba. Entonces, pues lo que nos daba lo dividíamos entre esas moles. Y después hacíamos la relación que dice que es una relación de 4 en uno. Entonces, lo que nos dio lo multiplicamos por 4. No sé si Ana, te estoy haciendo entender. lo que me estás contando es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, solo que aquí lo estamos haciendo comprendiendo qué está pasando en cada paso. Lo otro es como una fórmula muy mecánica, muy automática, no. O sea, puede que el valor te dé lo mismo, pero no vas a entender qué pasó, ¿cierto? Entonces, si lo aplicamos paso a paso, si nos vamos yendo paso a paso, le aplicamos 80%, buscamos las moles, las encontramos aquí, le aplicamos nuevamente el 80%, nos trasladamos a estas moles, volvemos y le aplicamos. eh, Numéricamente te va a dar lo mismo. No es que hayan dos caminos. Pues yo creo que es el mismo, solo que lo encontraste resumido. ¿Sí? Ah, listo, pues. Bueno, la idea, y pues la idea es hacerlo entendiendo. Laura, ¿te quedó clara el camino? Es un camino largo. Profe, sí, es que pues yo lo estaba haciendo por ahí, pero no, pues también como aplicándole el 80% a cada reacción, pero sí me enredé, fue como pues ahí en la interpretación, pero ya, yo lo había sacado y había sacado el rendimiento teórico en gramos, entonces pues ya mejor lo voy a pasar a moles y ya con eso trabajo como todo en moles, Puedes porque sí me trabajar estaba todo tocando en hacer... moles, eso, o sea, la idea es trabajar todos esos productos en moles, o sea, todos los que están involucrados en lo que nos lleva, por ejemplo, observen lo que les voy a señalar en azulito, no participa, el agua no participa, este oxígeno no participa, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Esos no participan para nada.
en estos cálculos, ¿cierto? Participan solo los que están enlazados en las reacciones, ¿sí? Y hacemos traslado de uno a otro a punta de relaciones molares, ¿cierto? Las que les estoy señalando en circulito. Listo. Bueno, ahora, si ustedes ponen todos los cálculos, a mí me parece que es muy adecuado ponerlo pues por pedacitos para ir entendiendo qué pasa en cada paso. Pero si ustedes ponen los cálculos en un cálculo directo, probablemente resulte lo que nos estaba comentando Ana María, ¿cierto? Pues la idea es que entendamos qué está pasando. Bueno, entonces se los voy a dejar así planteado para que ustedes lo rayen, eh, porque es muy bueno que ustedes mismos como que cacharreen. Eso les da agilidad a la hora de enfrentarse a cualquier ejercicio, ¿cierto? Entonces, me parece muy bueno que sean ustedes quienes les cacharren y si quieren me mandan el resultadito. Profe, si era esto, tan, y me mandan un resultado. Son números grandes porque esto llevado a gramos es un número muy grande. O sea, les va a dar por 10 a la algo, pues. O sea, en gramos eso es una cosa grande. De una de las advierto. Esa es otra de las razones porque es mejor que trabajen con las moles, para que no se enreden con esos gramos tan grandes. Y eso que las moles tampoco es que sean chiquitos, son también números grandes, de una vez les digo. Yo aquí se los hice simuladito con 14 moles, pero eso es una cosa mucho más grande. Bueno, más preguntas, muchachos. Lo demás, todos son, pues, trabajables, ¿cierto? Parecido a lo que hemos visto, nada raro. Sí, profe. Bueno, entonces si quieren, quedemos así. Me ponen al correo o en el chat del Gmail, pues, y yo les respondo. De hecho, es más fácil por el chat del Gmail que lo ve uno como más a la mano. Y les digo, sí, muy bien. Y si no, les digo, mándenme foto que dónde fue el error. No, pero ustedes les van a hacer bien. Ya esta guía los orienta mucho. Bueno, entonces si no tienen más preguntas por hacer, les los invito a que, les voy a dejar de compartir, a que veamos como una introducción acerca de soluciones químicas. Soluciones químicas es el último tema ya, pero comprende muchos capítulos pues pequeños, ¿cierto? Entonces voy a hacer hoy como una introducción de lo que es una solución química. De ese tema vamos a trabajar en la segunda jornada de laboratorio. Entonces, me gusta que vamos a estar como inmersos en el tema durante el laboratorio, porque muchas veces ese laboratorio se ve antes de ver el tema y esta no es la ocasión. Hoy, esta vez sí va a ser como que vamos a estar hablando de lo mismo durante todo el tiempo y recuerden que esa es la otra, que creo que es el 8 de noviembre que ustedes vienen, que es el otro encuentro. Entonces, denme un segundo, yo organizo acá para mostrarles, compartir Profe, pantalla. aún no se ha definido la fecha del tercer parcial. Sí, del tercero. Sí. Ah, Claro, usted no nos lo ha dicho. como que no. El No. 23 de noviembre, 23 o 30. 23, pues. Ah, imagínense qué felicidad. En la sede, profe, ¿cierto? Que es en la sede. Ese sí son en las sedes. Ese sí es en las sedes. Esperen, yo abro aquí el, el,
el sitio donde tengo esas fechas. Que yo a usted se los presenté, si no estoy mal, en Geniali. Mm. Ujú. Calendario. Ay, sí, noviembre 23. Ah, yo les muestro ahí. Noviembre 23. Tenemos es que berriondar. Ahora les digo algo. Tenemos 2 festivos en noviembre y tenemos el próximo lunes y martes son exámenes de admisión, pero eso no nos afecta a nosotros porque estamos en un ambiente virtual, ¿cierto? Cuando es presencial, exámenes de admisión, no hay ingreso de estudiantes a la universidad, pero como usted no tiene que venir, entonces ese lunes, o sea, el lunes tenemos clase común y corriente la semana entrante, porque se vienen 2 puentes seguidos, entonces son 4 horas ahí y pues probablemente vayan a estar un poco densas esas clases, pero es muy chévere. Ya, con ustedes con tener dominada la estequiometría que están estudiando en este momento, lo que se viene en soluciones es muy chévere de trabajar. Y sí, noviembre 23 es la última actividad evaluativa. Pero yo tengo una duda con ese, que es que proyecto la aula de entrega. ¿Ese día se sube en una parte o ese día lo exponemos nosotros allá en el laboratorio? Ese día lo exponemos acá, presencial. Ah, bueno. Listo. Bueno, Profe, ¿se sabe la fecha nueva de admisiones? ¿O eso saldría el nueva, próximo? Sí, la del año entrante. eso saldría el próximo año. Sí, Ah, ok, listo. sí, sí, eso es como por abril casi siempre. Bueno, entonces ya les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver por aquí qué hay. Para que aprovechemos. Bueno, entonces ya vamos a empezar a hablar de soluciones. En primer lugar, ay, 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 esperen que esto no me mueve. Se me bloqueó. Esperen, muchachos, que se me bloqueó. Bueno, ya, listo. Ahora sí, ya. Entonces, ¿qué es una solución? A ver, en algunos textos aparece como solución, en algunos otros como disolución, ¿cierto? Se refiere a lo mismo. ¿Qué es? Es una mezcla homogénea, o sea, no hay fases. Es una mezcla homogénea. Ay, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Dentro de esa mezcla vamos a diferenciar en dos actores, ¿quiénes? El soluto y el solvente o disolvente. Entonces, esto puede llamarse disolución o solución y esto puede llamarse solvente o disolvente. ¿Quién es el solvente universal? El agua. Ah, El agua, el agua. Lo hablamos cuando vimos la calidad del agua, la clasecita de calidad del agua. Entonces, ¿quién es el soluto? El otro, sea cual sea. Puede ser una sal, puede ser, digamos, arena, puede ser, en general se dice que el soluto es el que está en menos cantidad, ¿cierto? Aquí en el diagramita, pues como pueden observar,
El solvente, por lo general, hablamos de algo que esté en fase sólida y en fase líquida y lo mezclamos y queda una sola fase líquida, ¿cierto? Como lo que sucede con la sal y el agua. Pero también podemos hablar de un soluto líquido, que ambos estén líquidos. Hay muchos tipos de soluciones, enseguida vamos a mirar. Por ejemplo, alcohol, un alcohol cualquiera disuelto en agua. Si hay más agua que alcohol, entonces el alcohol es el soluto, ¿cierto? Bueno, y podemos también tener otros tipos de solventes, por ejemplo, tener un solvente orgánico, por ejemplo, hexano. Y en el hexano, ¿cómo es? C6H10, creo. Y en el hexano, disolver aceite. Entonces, el aceite será el soluto y el hexano será el solvente. Bueno, como pueden ver, yo a veces abrevio así, soluto y solvente. Listo. Entonces ya pues em, esta es como la idea de lo que es una disolución o solución. Entonces, es homogénea porque su composición y propiedades son uniformes. Una vez la solución esté formada, todas las partecitas de la solución van a tener la misma concentración, van a tener la misma fase, o sea, las mismas propiedades. Y es una mezcla porque puede contener dos o más sustancias en proporciones que pueden variar. Listo. Aquí está la tablita de los tipos de soluciones que pueden haber según el estado físico. Entonces, según esta propiedad, podemos tener soluciones en estados gaseosos, líquidos o sólidos. Miren que hay unas soluciones muy particulares. Bueno, gas, el aire. El aire es una solución. Por ejemplo, sólido gas es algo muy raro. El vapor de yodo en el aire. ¿Quién sería el solvente? El aire. Y el soluto, el yodo. ¿Cierto? Bueno. El CO2, por ejemplo, acá, gas en líquido, por ejemplo, en las gaseosas. El CO2 en las gaseosas es un soluto disuelto en un líquido, ¿cierto? Un soluto que es el dióxido de carbono en forma gaseosa disuelto en el líquido. Bueno, y así pues con todo, alcohol en agua, sal en agua, sólido, líquido es lo más común. Y observen, por ejemplo, estas sólidas. Son muy raros. Gas en sólido, de hecho, yo pues voy a buscar, tampoco me he puesto la tarea, pero no sé cómo es esto, no me lo imagino. Hidrógeno en paladio. Mercurio en plata, la amalgama sí es muy común. Cobre en oro, las aleaciones. Listo. Bueno, entonces hay muchos tipos de disoluciones. Ahora, nosotros vamos a concentrarnos en este tipo de soluciones, líquido, líquido y sólido, líquido. Estas son las que más vamos a trabajar, tanto en el laboratorio como en las clases, pues que vamos a ver. Principalmente vamos a tener este tipo de soluciones. Bueno, y también hay una clasificación que es debido a la cantidad de soluto que tengamos. Entonces, uno ya puede decir que cuando hablamos del término diluido, es que estamos tomando algo y le estamos poniendo mucho de solvente, ¿cierto? Entonces se diluye. Como cuando ustedes ponen, no sé, como si los que hayan llegado a pintar con alguna témpera, algo líquido que le pone agüita y se pone más clarita, ¿cierto? Ahí estamos diluyendo. Así se trabaja mucho la acuarela, ¿cierto? Pura agua con un poquito de la tinta.
y se diluye, se diluye. Entonces, cuando queremos la pintura muy clarita, estamos trabajando con una solución muy diluida. Cuando la queremos con colores más fuertes, más saturados, estamos diciendo que está más concentrada. De según la cantidad de soluto que se tenga en la solución, podemos hablar en términos cualitativos de concentrada y diluida. Listo. Bueno, también podemos hablar según la naturaleza del solvente. La mayoría de los que nosotros trabajamos, por lo menos lo que vamos a trabajar en el laboratorio, va a ser en medio acuoso, pero también tenemos soluciones que son no acuosas, por lo general son, por ejemplo, grasas o aceites disueltos. Por ejemplo, esto es como parafina, ¿cierto? No sé si ustedes conocen que hay de pronto velas que le ponen esencias o le ponen aceites. La parafina es un medio no acuoso y si le ponemos un aceite esencial, va a dar el olor del aceite, o si le ponemos algo para el tema de humectación, de masajes, todo eso es un medio no acuoso, ¿cierto? Bueno, normalmente decimos que es orgánico. Por lo general, esos compuestos que son aceitosos son como orgánicos. Bueno, y según el tipo de soluto que estemos disolviendo. Cuando en agua estamos disolviendo sal y azúcar, pasan cosas distintas. Recordemos que la sal se separa en sus dos iones porque está estructurada en una red cristalina donde tenemos el sodio y el cloruro que al entrar en contacto con agua, con el agüita, se van a ver muy atraídos a sus polos. Recuerden que esto tiene aquí esto lo vimos hace ratico, la polaridad pues que se forma por todo lo que ya conocemos que sucede ahí. Entonces, el cloro que está negativo se va a ver atraído por este H+, y el sodio que está positivo se va a ver atraído por esa carguita negativa que tiene el oxígeno. Entonces, se nos separan los iones, ¿cierto? En esta situación se dice, cuando tenemos esta situación, decimos que es eso es un electrolito, ¿cierto? Y conduce la electricidad esta solución. Eso le sucede a este tipo de compuestos, a este tipo de sales. Pero tenemos por otro lado, por ejemplo, el azúcar, la sacarosa, que es un compuesto muy distinto, que es una molécula. Aquí ya no hablamos de cristal ni de sal, sino de un compuesto molecular donde la molécula no le provoca, como es no polar. También pensemos que lo polar disuelve lo polar, lo no polar con lo no polar, pero aquí tenemos agua, que es polar, con el azúcar, que es no polar, entonces no le provoca separarse de nada, entonces la molécula va a quedar completica. Miren que aquí la molécula, miren que aquí el compuesto, la sal, se separó, ¿cierto? Por todo lo que vimos que sucede. En cambio aquí la molécula permanece completa, no está separándose, no le interesa. Ella está ahí, disuelta, pero no disociada. Aquí hay una disociación. Aquí se está disociando en sus iones. Aquí no hay una disociación, aquí se mantiene la molécula. Entonces, se dice que es una solución no electrolito porque el soluto es molecular, este electrolito es iónico
sea, el soluto es un compuesto iónico, entonces este no conduce electricidad, porque no están esos iones sueltos. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vimos entonces todas esas diferencias, ¿cierto? Según la cantidad de soluto, según la naturaleza del solvente y según el tipo de soluto que esté, electrolitos y no electrolitos. Entonces, ¿quién es no electrolito? Normalmente compuestos orgánicos que no disuelven en agua, no hay solubilidad en agua, no son solubles en agua. Listo. Vamos aquí a mirar como la clasificación, el cuadro como, eh, resumen de lo que acabamos de decir. Entonces, se pueden clasificar según su estado físico, ya lo vimos, según la cantidad de soluto, diluida. Yo les había hablado de concentrada, pero vamos a ver en un poco más de detalle qué son saturadas y sobresaturadas. Mejor dicho, el término concentrado no va por acá, el término no concentrado va como por acá. Diluida, concentrada, y el concentrado se acerca a la saturación y después es sobresaturada. Luego vamos a mirar bien este concepto. La naturaleza del solvente puede ser acuosa o no acuosa y el comportamiento frente a la corriente eléctrica que conduce o no conduce electricidad. Listo. Para mirar entonces, como con otra voz, esto mismo que les estoy contando, vamos a mirar este videíto y de pronto unos conceptos adicionales acá. Entonces ya, ay, esperen a ver, yo muevo esto. Mm, mm. Listo, vamos a mirar este videíto que no es muy largo para que continuemos. Bienvenidos a YouScience. Cuando queremos adentrarnos al campo de la química, uno de los temas más elementales que debemos manejar son las medidas de concentración de soluciones, por lo que es importante definir de manera conceptual qué es una solución química. Una solución química es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Para este video nos enfocaremos únicamente en soluciones químicas que se encuentran en fase líquida. Toda solución química está compuesta por un disolvente y soluto, donde el primero es la sustancia líquida que se encuentra en mayor cantidad y el soluto es aquel que se encuentra en menor cantidad. De esta manera, podemos decir que es el soluto el que se añade al disolvente para formar una solución química en fase líquida. Por ejemplo, digamos que empleamos agua como disolvente y las siguientes partículas como soluto. Al añadir las partículas, obtendremos una solución homogénea, es decir, únicamente veremos una fase, la fase líquida, pero dentro de este sistema, las partículas se encuentran distribuidas de manera uniforme en el disolvente. Pero una pregunta muy importante que debemos realizarnos es ¿cuántas partículas puede disolver nuestro disolvente? Y es aquí donde empezamos a clasificar a las soluciones químicas en saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Las soluciones saturadas son aquellas que contienen la máxima cantidad permitida de soluto que puede disolver el disolvente, mientras que las soluciones insaturadas se encuentran por debajo de la cantidad máxima de soluto permitido. Y por el otro lado, las soluciones sobresaturadas sobrepasan la cantidad máxima de soluto permitido.
con lo cual el exceso de soluto se deposita en el fondo de la solución y es a lo que llamamos un precipitado. Esta clasificación puede ser un poco cualitativa, por lo que es importante tener otra opción cuantitativa que nos permita conocer la concentración de una solución química. Para este video presentaremos el uso de algunas unidades de concentración relativa como son porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen y porcentaje masa-volumen. Por ejemplo, supongamos que la máxima cantidad que puede diluir 350 gramos de agua son 60 gramos de nuestro soluto. Si calculamos su porcentaje masa-masa, obtenemos un valor del 14.63%. Es decir, este es el porcentaje masa-masa para una solución saturada. Y cualquier otro valor que esté por debajo de este porcentaje se consideraría como una solución insaturada. Mientras que para un valor mayor a este porcentaje estaríamos hablando de una solución sobresaturada. Para el cálculo del porcentaje volumen-volumen se procedería de la misma manera, solo que debemos cambiar las unidades de masa por unidades de volumen. Si ahora sabemos que en 700 mililitros de solución pueden disolverse como máximo 120 gramos de nuestro soluto, el porcentaje masa-volumen para una solución saturada sería ahora del 17.14% y este sería nuestro nuevo valor de referencia para clasificar a una solución como insaturada, saturada o sobresaturada. Te agradecemos haber llegado hasta el final del video. Te recordamos que esto es YouScience. Bueno, entonces ahí vimos un poquito más de lo que es esta clasificación según la cantidad de soluto. Listo. Entonces, vamos a mirar primero con calma qué es lo que sucede durante el proceso de disolución. Bueno, ¿tenemos preguntas hasta acá? Bueno, No, profe. entonces, listo, gracias. Cuando se está dando una disolución, pues empiezan a haber unas interacciones entre el soluto y el solvente donde toca vencer ciertas fuerzas, ¿cierto? Porque recuerden que el soluto está unido pues con sus enlaces, el cristalito está unido y a su vez el agua tiene recuerden que aquí hay una tensión superficial, bueno, y ahí también hay unas interacciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Las disoluciones se forman cuando las fuerzas de atracción entre partículas de soluto y solvente o disolvente son de magnitud comparable con la de las que existen entre las partículas de soluto mismas o entre las partículas de disolvente mismas. Es decir, esas fuerzas que hay entre ellos tienen que vencerse para que se puedan dar estas otras fuerzas, ¿cierto? Para que se pueda dar esa disolución. Si esto está, s- digamos pues que es como un castillo donde nadie va a entrar, pues ni modo, no va a haber forma de disolverse, ¿cierto? Entonces, son fuerzas que hay que ir venciendo. Entonces, aquí pues con más detalle lo que sucede con el cloruro de sodio, que yo desde el principio del semestre les dije que este iba a ser el ejemplo clásico. Cloruro de sodio, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. La sustancia iónica, el NaCl, se disuelve fácilmente en agua porque la interacción atractiva entre los iones y las moléculas polares, lo que les mostré ahorita, del agua, sobrepasa la energía de red del NaCl. ¿Recuerdan cuál es la energía de red? La energía de red era esa energía que se necesitaba para que se formara esa red cristalina del compuesto, ¿cierto? Que sucedían varias cositas, que se disociaba el cloro, que se ionizaba el sodio, entonces el sodio pasaba de estar así a, a estar así, y esta era la energía de ionización,
y que el cloro pasa a estar así a estar separadito, ¿cierto? Y esta es la energía de disociación. ¿Recuerdan eso? Y bueno, eran varias energías que sucedían y llegamos a la energía de red que era denominada como la U. Esa energía de red se tiene que vencer para que se pueda dar esa disolución, ¿cierto? Bueno, aquí pues más de lo mismo. Las partículas del soluto ocupan lugares que están ocupados por las moléculas del disolvente, entonces ellas entran a estar en un punto donde se van a rodear de moléculas de agua, orientadas según la, la carga que tenga el ion que esté ahí. ¿Quién es este ion? El ion negativo, el cloruro. Entonces miren que los hidrógenos están mirando al cloro porque los hidrógenos tienen como esa polaridad positiva. ¿Quién es este ion? El sodio. ¿Cómo está orientada las moléculas de agua? Con su ladito donde está el sector de electrones, la polaridad negativa, ¿cierto? Por esa atracción que se da de esas cargas distintas, ¿cierto? Bueno, aquí entonces las etapas o entalpía, también se pueden hablar de unas entalpías, pues, de esas, de cada uno de esos sucesos. Y entonces hablamos de una entalpía de solución, que será la sumatoria de las entalpías. ¿Qué está sucediendo? Aquí hay una etapa 1 donde el disolvente como que hay una separación, una etapa 2 donde el soluto también y una etapa 3 donde se da como la solución o la mezcla, se conforma, ¿cierto? Entonces, ahí estamos pensando en la interacción solvente-solvente, interacción soluto-soluto y aquí ya la interacción solvente-soluto. Aquí lo vemos mejor. Entonces ya la idea es pensar en que se está dando un balance entre atracciones, ¿cierto? Entonces aquí hay disolvente-disolvente, soluto-soluto, disolvente-soluto. Para que se forme la solución, esta atracción debe ser la ganadora, ¿cierto? Debe ser mayor que estas otras dos atracciones para que se pueda dar la solución. Si no, vamos a ver dos fases, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Bueno. mm, A ver, la solubilidad es una medida. Ah, bueno. Entonces ya vamos a hablar un poquito de solubilidad. Entonces, listo, ya se formó la solución. Ya podemos empezar a pensar qué tanto de esa, digamos, supongamos que es agua, qué tanto de esa agua resiste soluto para disolver. Va a llegar un momento en que ya el agua no le va a dar, no le van a caer más soluto, entonces el soluto ya no se va a disolver en el agua y se va a ir para el fondo. Entonces hay un momento en que, digamos, tenemos pues el recipiente con agüita. Tenemos el recipiente con agüita y le estamos adicionando soluto. Y está cayendo soluto y se está disolviendo, ¿cierto? Supongamos que son 100 mililitros, ¿cierto? Y estamos poniendo X gramos de una sal cualquiera. Y se está disolviendo y se está disolviendo. Va a llegar un momento para una temperatura dada, es importante, porque la temperatura influye en la capacidad de una solución de disolver. Entonces, a una temperatura dada, va a llegar un momento en que esa solución no es capaz con más sal. Entonces ya hay un instante que es como el instante máximo. Llegué aquí, esta es la solubilidad.
un granito más, un puntico más y ¡pum! Se formó el precipitado. Se forma el precipitado al fondo. Aquí ya está sobresaturada, pero antes, justo antes, es el punto de la solubilidad y hablamos que está saturada. Eso es un instante. Para eso hay valores. Entonces se tiene que a temperatura de 25 grados, el NaCl tiene una solubilidad en agua de, puede ser, creo que es como 34 gramos, algo así, como 33 algo, o 36 creo, 36 gramos. Listo, entonces ¿eso qué quiere decir? Que por cada 100 mililitros de agua podemos disolver a esas temperaturas, pues o a la temperatura que es de la tabla, podemos disolver 36 gramos. Le ponemos 36.1, 36.2, se forma la precipitación, el precipitado. Bueno, ve, me fui por otro lado, listo. Eso era pues para hablar un poquito de solubilidad, solo que vamos a hablar más adelante un poco más. Vamos a mirar, recordar un poquito, pues eso que habíamos llegado a ver cuando hablamos de las fuerzas intermoleculares, y es que hay unas interacciones que se dan precisamente porque resultan unas fuerzas, ¿cierto? Entonces, cuando mayores sean esas atracciones entre soluto y solvente, mayor será la solubilidad. Van a haber cosas que son más solubles que en otras, de acuerdo a todas esas interacciones que están sucediendo. Entonces, por ejemplo, se forman esos puentes de hidrógeno. Los alcoholes tienden a ser muy solubles con el agua porque tienen esa puente de hidrógeno que están favoreciendo como esa interacción entre ellos. Entonces dice, como resultado de las atracciones dipolo-dipolo favorables entre moléculas de disolvente y soluto, los líquidos polares suelen disolverse fácilmente en disolventes polares. De los líquidos polares se disuelven fácilmente en disolventes polares. Ejemplo, alcohol en agua. ¿Cierto? De ahí que decimos que lo semejante disuelve lo semejante, es decir, lo polar con lo polar y lo no polar con lo no polar, ¿cierto? Por eso era interesante, por eso hay que saber el tema de polaridades un poquito. Con eso tiene como herramientas para ver si puede haber una disolución. Ahora, esto es distinto a las emulsiones. Las emulsiones, eh, por acción mecánica o de temperatura, se pueden formar. Yo no sé si ustedes conocen o han llegado a tener de esos perfumes que se ven como dos fases, una aceitosa y otra cosa, y se agita muy bien y ya por un ratico dura como una sola fase. Eso es una emulsión. Las emulsiones se pueden dar como por acción pues mecánica, diría yo, y sostenerse un poquito, pero son distintas a las soluciones. Ahí no hay solución, porque eso en un momento se podrá separar entre fases. Listo. Bueno. Entonces aquí lo mismo, lo semejante disuelve lo semejante. Estamos suponiendo que tenemos este recipiente separado por esta placa, donde hay tetracloruro de carbono y hexano, y retiramos la placa y se va a dar una mezcla perfecta, porque ambos son compuestos polares que se van a disolver entre ellos. Listo. Bueno,
aquí ya empezamos a introducir otro término, o yo creo que de pronto ya lo habíamos mencionado, miscibles. Se dice que dos líquidos son miscibles si son completamente solubles entre sí en todas las proporciones. Es decir, que no vamos a esperar que se forme ninguna fase. Entonces, ahí ya hablamos de miscibilidad, que es como otro término que puedan encontrar pues en la literatura. Entonces, cuando se disuelve, decimos que son miscibles. Y cuando no, entonces son inmiscibles, ¿cierto? Bueno, aquí podemos ver en este ejemplito lo que está sucediendo. Miren que es no miscible, agua y aceite, que es tan evidente que lo hemos podido comprobar nosotros mismos. Esto es entonces inmiscible y estos son miscibles. Y también hay como una parte intermedia, parcialmente miscibles. Lo que sucede con este compuesto. ¿Por qué? Porque hay un hidrógeno por acá que tiene esa tendencia a interactuar con el agua como lo hacen los ácidos. Entonces puede haber como una parcialidad en esa solubilidad. Entonces se puede decir que es parcialmente miscible. Bueno, vamos a ver. Tenemos, ya les había mencionado la solubilidad de alcohol en agua, aquí más gráfico. Y esa interacción que se da por estas polaridades que tienen ambos compuestos, el agua y el alcohol. Listo. Entonces esas polaridades favorecen la solubilidad. Ahora, miremos este ejercicio conceptual donde vamos a predecir si cada una de las siguientes sustancias tiene mayor probabilidad de ser soluble o no en tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono dijimos que es polar o no polar. Este es un compuesto que tiene 4 cloros y que no, miren que es totalmente simétrico, de polaridad no tiene mucho, está su octeto, todo el mundo tiene sus octetos completos, esto es no polar. Con base en saber si es que él es no polar, entonces podemos pensar estos que tanto se pueden disolver en él. Entonces, este primero, heptano, ¿será polar o no polar? Normalmente estos compuestos orgánicos, esta es una cadenita de 7 carbonos, 2, 4, 6, 7, 2, y tienen hidrógenos. Recordemos que el carbono forma 4 enlaces en la mayoría de lugares. Entonces, si todo eso son hidrógenos, son 14, 15 y 16, ¿cierto? Así es el compuesto orgánico. ¿Este compuesto será polar o no polar? Polar. Este es polar. No vi quién me habló. ¿Por qué dices que es polar? Profe, yo diría por todos esos Por los octetos, ¿qué es que se hidrógenos. llama? Que ¿Por qué? están solitos. No. Por... no, lo que pasa es que no los dibujé, pero aquí esto está Ah, lleno de hidrógenos. Todo esto está lleno de hidrógenos, porque son Profe, 16. pero yo estoy perdido ahí, entonces para saber si un compuesto es polar o no polar.
Bueno, ustedes se acuerdan. Ah, bueno, eso lo vimos fue con los enlaces. Eh, Este que está tan gen- estable sería no polar. este es no polar. Este es no polar porque no polar. Miren que todos son, es algo muy homogéneo, como muy estable. Estos enlaces son muy estables. El carbono cuando tiene sus cuatro, o sea, cuando se está cumpliendo con la regla del octeto, aunque todos cumplen con la regla del octeto, pero cuando no hay como radicales, digamos, tipo OH, que es el radical del... Aquí puede haber otra cadena de cosas, ¿cierto? Pero tenemos este aquí como, digamos, como fuera de lo común, 1H. O, por ejemplo, el agua que tiene esa carga negativa concentrada, porque ya sabemos por qué, porque aquí hay más electrones, ¿cierto? Recordemos que aquí hay más electrones. Entonces le forma estas cargas positivas hacia él. O cuando tenemos un compuesto con uno de ellos que es muy electronegativo, muy, sí, el tiene mucha afinidad electrónica, te recordemos que jala hacia la nube de electrones y por aquí se forma como un polo negativo y aquí queda un polito positivo. ¿Cierto? Cuando tenemos algo así como tan uniforme, que la distribución electrónica es idéntica en todos los sectores, hablamos de algo no polar. De estos cuatro compuestos, ¿hay algún otro? Este ya vimos, es no polar, ¿cierto? Entonces, como es no polar y este también es no polar, podríamos decir que sí es soluble en este, porque dijimos que lo semejante disuelve lo semejante. De estos otros tres que quedan, cuál de ellos sí se pudiera disolver o cuáles se pudiera disolver en este que dijimos que es no polar? ¿Cuál de ellos tiene menos probabilidad de que tenga cargas en su estructura, digamos? El yodo, profe. El yodo, muy bien, el yodo. ¿Qué tiene el yodo de particular? El yodo es una molécula que tiene sus dos átomos idénticos, que es completamente neutra, ahí pues polos no tiene, entonces es no polar, no polar. Al yodo le pasa algo si de pronto se le arrima un ion sodio y parcialmente esta carga haga que se mueva esos electrones internos de esa molécula. Pero esa es una molécula muy estable, ¿cierto? Cosa que no sucede con el HCl, que a cualquier estímulo ahí mismo se disocia en sus iones, o el sulfato de sodio, que es otra sal, que también en cualquier momento de una Na más los sulfatos, ¿cierto? Entonces yo creo que pues uno se va acostumbrando como a hacer esa identificación, pero noten la diferencia. Esto pues de una vemos la posibilidad de que hayan iones sueltos, ¿cierto?
En cambio, este es una cosita muy estable, muy fija. Este también, porque miren que este, aunque es mucho más grande, pues no hay, todo el sector está parejito, ¿cierto? Entonces ahí no hay polaridades. Entonces es más o menos como el análisis que uno hace a la hora de revisar. Ahora, uno busca en la literatura y mira si el compuesto es polar o no polar, también de una vez se lo dicen. Y entonces ya uno revisa si, si se puede disolver en el solvente que le propongan a uno revisar. Listo. Bueno, muchachos, yo creo que podemos dejar por aquí por hoy para eh, no llenarlos más de información por ahora. Y nos vamos a ver el próximo viernes, 7:30 de la mañana, bloque 20, laboratorio 206, al ladito donde algunos han visto el de biología o ya todos. Bueno, es aquí al lado. Em, por favor, me cuentan al correo quienes no puedan desplazarse hasta aquí el viernes, a ver qué podemos ir resolviendo. Y los espero entonces preparados para el examen y ya les informaré pues a través de correo cómo será el examen de quienes no puedan estar. Entonces necesito por favor ese listado que me vayan confirmando. Pues, ¿será Profe, que le paso una preguntita ahí respecto al claro, diagrama? sí. Es que soy como un poquito perdido porque no sé como qué tipo de diagrama me corresponde hacer. ¿Cuál es que es tu apellido? Pareja. Brian, te tocó Ajá, el sí. 8. Sí, profe. El 8 es recolección de un gas en agua de la guía de producción de gases. Ahí hay como varias, varias actividades corticas. Entonces son como 4 diagramitas chiquitos, porque es mezclar una cosa con otra y ya, creo. Cuatro diagramas, profe. De una tablita. Ah, yo sí vi esa tablita, sí. De ahí se saca de la tablita. O sea que esa tablita sacó pues como tal el diagrama. Exactamente. Ok, ya. Pero entonces puedo hacer cualquier tipo, digamos, cualquier tipo de diagrama de flujo, profe. Pues como el tradicional, el convencional, que es Ah, listo, profe, inicio, listo. flechita, cuadrito con la actividad, Listo, profe. cuadrito con la actividad y final y listo. Profe, yo también tenía duda con respecto al diagrama. A Sí, mí me tocó como separación de sólidos, pero yo como que en esa guía no veo como mucha información. No sé si se podría sacar información de internet o solamente debería ser de la guía. no, la que dice ahí en la guía. Ahí hay una mezcla sólida que creo que hay 3 compuestos. Entonces el paso a paso de qué hacer para separar, hay que ponerle agua, hay que filtrar. Entonces mira que hay ahí descrito todo. Y sino que me confundí porque habían otros diagramas que hacían como decir la combinación entre el líquido y yo creo que líquido y sólido, entonces yo estaba como confundida si lo No, mío también podría. no te preocupes, solo eso y es a partir de la descripción que hay ahí del proceso. Ah, listo, profe. Profe, y los que ya le confirmamos por acá, pues no hay que necesidad de mandarle el correo por lo del Ah, paro. no, ya las tengo anotadas, sí, ya las tengo anotadas. Natalia, María Alejandra, Gisette y Julián David. Sí, no, no hace Listo, falta profe. que envíen correo. Bueno, muchas Profe, gracias por asistir. Sí, pero no he entendido la verdad. Por ejemplo, aquí ya estoy en el cuadro, ¿cierto? Pero me aparecen como tal los reactivos. Dice al lado sí, gas, reactivo, sí. pues no sé, como que no encuentro un paso a paso como tal, la obtención de gases insolubles en agua, no sé. Aquí Es- abajito sí me aparece. Ah, ya, Espérate.
Espérate, yo miro. Dame un segundo, yo lo busco. Te tocó gases, ¿cierto? Profe. Mm, ya te va a compartir pantalla. Estamos acá. Recolección. Entonces, la tabla bueno, entonces es en un tubo de ensayo poner 2 mililitros de peróxido de hidrógeno al 3%, puede ser en un cuadrito. Y al siguiente cuadrito, adicionar una pizca de dióxido de manganeso. Y en otro cuadrito poner un fósforo encendido en la punta del, del tubo de ensayo. El segundo, en un tubo de ensayo, adicionar 2 mililitros de HCl y adicionar una cinta de magnesio metálico. Poner la punta de un fósforo encendido en la boca del tubo de ensayo. Y Ah, así, ok, ya entendí. listo. Profe, o sea que son más que Serían todo. en total 5. 5 gases. Sí, son Listo, 5. profe. Bueno, listo, muchachos. Profe, qué pena, entonces el de neutralización, ¿cómo sería? El de neutralización, la descripción, ¿ese cuál es? A ver que yo. El de neutralización, ¿te tocó el 6? Y profe, Los muchachos, hombre. A ver, ya te voy a compartir pantalla. Ah, profe, yo se lo pregunté porque ahí abajito como tal decían como unos pasos, entonces están enredados entre lo del cuadro y Ah, como los ok, pasos que ahí abajito decían. Pero de todas maneras sí, ya mucho más claro. listo. Neutralización, es que aquí está verter o adicionar pues 2 mililitros de NaOH a esta concentración en un tubo de ensayo, adicionar 2 gotas de fenolftaleína. En otro tubo de ensayo, 2 mililitros de HCl, 2 gotas de fenolftaleína. Paso 3, mezclar el contenido de los tubos. Súper fácil. Este sí que es cortico. Sí, ustedes ya tienen profe, estas guías. Entonces una sí pregunta, señora. Listo. profe. Sí. Pues yo ya lo hice, sino que una pregunta, ahí tenemos que colocar pues como aparte como no sé si la palabra, bueno, los materiales o lo que, No, 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 solo, ni nada de que se debe utilizar protección, ni nada de esas cosas así. Solo, no. ah, Solo lo que vamos a hacer ahí. vale. Hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes, muchachos, por venir. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Ah, profe, gracias. Nos vemos. Profe, Sí.